Es un placer para mí comenzar de nuevo un programa en el día de hoy. Nos encontramos en la serie Profundizando las Escrituras, que durante 13 capítulos estudiaremos un tema importante, muy importante para nosotros. No es alta teología, pero sí es un tema existencial, un tema que necesitamos los seres humanos para poder llevar una vida de dignidad, en muchos casos apoyados en consejos específicos de Jesús para nuestra vida. Bienvenidos. El título del tercer programa es Raíces del descontento. Los seres humanos pasamos por diferentes etapas, por diferentes circunstancias, y una de ellas es cuando sentimos esa sensación de que las cosas no nos van bien o no tenemos los objetivos que queríamos tener. Por eso, en el programa de hoy, vamos a ver cuál es la propuesta de la selección de textos que ha hecho el autor del proyecto para solucionar el problema del descontento en la vida del creyente. Hay un texto importante que me gustaría compartir con vosotros y que dice: donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. La sensatez que procede del cielo es ante todo limpia, además de pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. El fruto de la honradez es siempre en la paz para los que trabajan por la paz. Un texto precioso que podríamos dedicar sin ninguna duda un programa entero a él, pero que en el sentido que lo utilizamos en el día de hoy es para introducir el tema que nos ocupa, las raíces del descontento. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. En el estudio de esta semana queremos describir algunas de las raíces que nos enfrentamos los seres humanos en ese desconcierto de nuestra vida. Hay muchas cosas que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Algunas de ellas son muy claras y no requieren de mucha atención. Otras pueden ser bastante menos obvias para nosotros. Y al igual que con el enorme sistema que nos rodea, es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos impiden poder disfrutar de esa relación personal y estable con Jesús, el cual es la fuente para llegar a la deidad en toda su dimensión. El primer pilar, primer apartado de nuestro itinerario lleva por título Jesús trae división. Tal vez el título llame la atención. ¿Cómo es posible que Jesús traiga división si estamos hablando precisamente de lo contrario? Os invito a reflexionar en un texto. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Así el hombre tendrá por enemigo a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Una de las 3 veces que aparece no es digno de mí en esta corta perícopa. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda, por mí la conservará. El texto leído así de corrido presenta algunas dificultades, pero cuando lo situamos en su contexto, Mateo 10, 35 al 39, en realidad trata sobre lealtades. Es decir, cómo tenemos que estructurar y priorizar en nuestra vida la relación con Dios. Esta idea, pues, a veces no es bien entendida. La relación con Dios no es una necesidad de Dios. La relación con Dios es una necesidad mía. ¿Qué punto de apoyo tengo yo en mi vida? Si no es Dios el que creó a la raza humana y quiere restaurar esa imagen que perdimos con la entrada del pecado, restaurarla en nuestra vida. Y para eso tenemos que hablar de lealtades. Jesús cita Miqueas 7:6 en el texto que hemos leído y desafía a su audiencia a tomar decisiones para la eternidad. Un hijo debe amar y honrar a sus padres. Es un mandamiento bíblico. Ese era un requisito legal de la Torá que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Era parte del modo de actuar requerido por Dios. O mejor dicho, instruido por Dios para resolver los problemas de la humanidad. Sin embargo, si ese amor superaba el compromiso del oyente con Jesús, requería una decisión difícil. Cuando hablamos de amor, tenemos que entender que Dios nos dio la facilidad de amar en diferentes aspectos y que ninguno de ellos tiene que entrar en conflicto con el otro. En primer lugar, amar a Dios. Pero amar a Dios no implica que dejemos de amar a nuestros padres, a nuestros hijos o hasta nosotros mismos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús nos explica que hay que guardar un equilibrio fundamental. En nuestras relaciones somos dignos de Él cuando elegimos a Él por sobre todos los demás. O dicho de otra manera, no es cuestión de elegir para eliminar, sino es elegir para sumar. Amar a Dios no va en contra de amar al prójimo. Amar a Dios no va en contra de amar a los padres. Es cuando invertimos el orden de la creación, cuando viene el problema. Y recordar un concepto que hemos explicado en infinidad de ocasiones. El orden de la creación es primero Dios, después la raza humana y después el resto de la creación. Dios creó a esta raza, la creó con la dimensión de no tener necesidad de enfrentar las diferentes relaciones interpersonales que tenemos. La relación con los padres debe mantenerse siempre intacta. Pero ellos también tienen que aprender que cuando una persona conoce a Jesús, se entrega a Jesús, hay también lugar en el amor de esa persona para Dios y para los padres. Eso es lo que Jesús nos está diciendo con este texto. Jesús está hablando de lealtades, no de enfrentamientos, como podría ser una lectura rápida y descontextual de lo que estamos mencionando. Otro de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es el egoísmo. Hay quien dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, para mí. Pero el consejo bíblico
es buscar el equilibrio en la vida de cada uno de nosotros. El texto de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 15, dice: uno de la gente dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y le dijo: Atención, guardaos de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de esos bienes. En la época de Jesús, como en cualquier época, había leyes que estructuraban la herencia, lo que te correspondía y si no te correspondía. Jesús dice: yo no voy a entrar ahí, sino que en esta parábola Jesús se relata una pregunta anónima de una oyente. Cuando se le pregunta sobre la herencia, Jesús responde o rechazó el papel de modificar o de influir en las decisiones personales entre aquellos hermanos. En vez de eso, Jesús opta por un nivel superior, por llenar de plenitud la vida del ser humano. Opta por señalar con el dedo el problema que había debajo de esa petición, que era mucho más profundo, es decir, el egoísmo. Excava mucho más allá de la capa, la masa de raíces debajo de nuestras acciones individuales. Al centrarse únicamente en las necesidades y ambiciones, el rico anónimo de la parábola de Jesús se olvidó de considerar las realidades celestiales invisibles. En la Biblia, la riqueza no es un problema. No es un problema cuando se sitúa en el lugar que le corresponde. Hemos dicho ya muchas veces que ser cristiano, que ser seguidor de Jesús significa equilibrio. La riqueza es un modo de vivir, pero no puede ser un modo de existir, sino que hay que compaginar ambas realidades. Más grande, mejor y mucho más son los principios fundamentales del reino de Dios. El reino de Dios no es lo que tengo, sino el nivel de relación personal con Cristo que le da el valor a una vida, no solo en sentido horizontal, sino también en sentido vertical. Sin ninguna duda, el egoísmo es un retroceso, es una involución en el sistema del ser humano. Cuando Dios creó a la primera raza, a la primera pareja, el egoísmo no existía, sino la equidad, la relación personal. Y no olvidemos lo importante. Jesús no va en contra de lo que tienes. Jesús no va en contra de lo que tengo. Jesús va en contra de que se rompa el orden de la creación, que nos introduce directamente en la noción de pecado en la Biblia. El siguiente punto de nuestro itinerario lleva por título, o, si me permitís, termino de leer esta parte, y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha, y él se dijo: ¿qué haré que no tengo donde guardar toda la cosecha? Y dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, disfruta. Dios le dijo: necio, esta noche se reclama la vida. Lo que has preparado, ¿para quién servirá? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Me parece un texto muy apropiado, que
respondería a la pregunta: ¿cómo afecta el egoísmo a nuestra relación con Dios? Con nuestra esposa, esposo, con nuestra familia, con la familia de los creyentes, con nuestros vecinos, con nuestros colegas de trabajo. Sin ninguna duda, afecta de muchísima manera, simplemente porque va ocupando el lugar de otras relaciones cuando hay sitio para todo. Continuamos con nuestra aproximación al texto. Cuando llegó la hora, nos dice el texto de Lucas capítulo 21, y que nos va a servir para entrar en un tema también importante, que es la ambición. Es decir, pasamos del egoísmo a la ambición. Lucas capítulo 22, del 14 al 30. ¿Por qué los discípulos se desviaron de esta ocasión trascendental y se centraron en la grandeza humana? Cuando llegó la hora, se puso a la mesa a los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta víctima pascual antes de mi pasión? Os aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad, repartidla entre vosotros. Os digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no venga el reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Igualmente tomó la copa después de cenar, y es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero atención, que la mano del que me entrega está conmigo también en la mesa. ¿Quién es? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús conlleva una lección objetiva para nuestra vida. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo. La acción de Jesús requiere una explicación. Y en Mateo 13, Mateo 18:3, el maestro la ofrece también. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta expresión es paralela, de alguna manera, con aquella que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y Jesús dice: si no vivís como niños, no hay lugar para vosotros en el reino de los cielos. La conversión, o mejor dicho, el llamado de Dios para nuestra vida, es fundamental para hallar el verdadero descanso en Jesús. Reconozco que necesitamos ayuda exterior. De repente, algún día, nos damos cuenta de que no podemos depender solo de nosotros. Necesitamos depender de la familia, de los amigos, de la propia comunidad de creyentes, de Dios, sino que debemos confiar en Dios para establecer el nivel de relaciones que el Señor nos instruye a nosotros. Jesús les dice a sus discípulos: confiar en mí y depended de mí como este niño. La verdadera grandeza está en renunciar a sus derechos y adoptar los valores que están en el reino de Dios. ¿Ves cómo vamos reconstruyendo una identidad del creyente donde va controlando su propia realidad?
El cuarto punto es sobre la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía en la Biblia? Fijaos el texto que nos acompaña, que finalmente nos ayudará a definir lo que es la hipocresía desde el punto de vista bíblico. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado letrados y fariseos. Lo que os digan, ponedlo en práctica, pero no los imitéis, pues dicen y no hacen. Lían fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo que hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas, borlas llamativas en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas, los asientos de las sinagogas. Que les salude la gente por la calle y les llamen maestro. Vosotros no os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, mientras que todos vosotros sois hermanos. En la tierra a nadie llaméis padre, pues uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os llaméis instructores, pues vosotros, por vuestro instructor, es uno solo, el Mesías. El mayor de vosotros sea vuestro servidor. Quien se ensalza será humillado, quien se humilla será ensalzado. Ay de vosotros, letrados, fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de Dios. Vosotros no entráis, ni dejáis entrar. Dejadme que reflexionemos unos instantes en la palabra hipócrita en los evangelios. Ese término, en griego, es el que se utilizaba en la época de Jesús para identificar a los actores de teatro. Curioso. ¿Por qué se le llama de esta manera a los actores de teatro? Porque cuando están encima del escenario, están interpretando un papel que no es el suyo, sino es una interpretación. Así le llama Jesús a todos aquellos que tienen una vida privada de una manera, pero quieren representarse delante de los demás de otra manera. Y eso es la hipocresía. Ser un actor de teatro en la vida. Jesús asocia la vida de escribas y fariseos. Tenían una ley especial, diferente de la ley dada por Dios en el Sinaí. Habían redactado una ley de tradición oral que explicaba, sustituía a la escrita. Y ahí era donde oprimían la vida del pobre, la viuda, el huérfano, el pecador. Jesús tiene muy claro que a Jesús, que a Dios, solo se llega cuando hacemos lo que decimos. Según Jesús, son actores de teatro o hipócritas cuando no hacemos lo que decimos. Y aparte del testimonio que damos a los demás, influye también negativamente en nuestra vida. Seguimos con el itinerario. ¿Cómo radicar o erradicar la ansiedad? No os turbéis. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no, os lo hubiera dicho. Y os lo tengo preparado. Volveré para llevaros conmigo, para que estéis donde yo estoy. Ya sabéis el camino.
Y Tomás le pregunta, Señor, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Hay una pregunta clave, que es, ¿cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso? Para superar la ansiedad, el punto de partida y de llegada es Jesús. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos, desanimados, Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De nuevo, volvemos a la integración de Dios a través de Jesús en una vida normalizada. Ni es correcto que todo se centre en Dios sin tener en cuenta las personas que nos rodean o las circunstancias particulares de cada uno de ellos, que esa era la religión de los hipócritas en la época de Jesús. Como tampoco es correcto que abandonemos completamente todo en favor de los demás. Dios, Jesús, no nos da cualquier vida, nos da la vida, que incluye nuestro hogar eterno, la vida eterna, pero también implica una calidad de vida diferente aquí. Y es ahí donde toma sentido todo el valor de lo que estamos hablando. Y de nuevo, permitirme recordaros, ser creyente significa equilibrio. El Creador seguramente puede darnos eso en abundancia y sin medida aquí y ahora. Y por eso dice, no se turbe vuestro corazón. O dicho de otra manera, la palabra turbar se utiliza cuando no se entiende el plan de Dios. Jesús está haciendo una invitación. Entendiendo el plan de la salvación, seréis mucho más felices en vuestra vida. Tenemos el privilegio de poder entender desde el principio que la raíz del descontento es no saber tramitar todos los tipos de relaciones, no enfrentarlas, sino que cada una de ellas, con Dios, conmigo mismo y con los demás, tengan un equilibrio para cada uno de nosotros. Estoy convencido que reorientando nuestra vida, el Señor trabajará a través de nosotros. Por eso quiero orar contigo. Quiero darle gracias a Dios por ello. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú siempre diriges nuestra vida. Gracias, Señor, porque dejándonos en libertad, tú nos das lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos contigo y poder encontrar, Señor, esa felicidad para hacernos dignos, Señor, de ser ese espectáculo al mundo para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te lo pierdas. Seguiremos caminando juntos, seguiremos estando juntos y Dios en medio de nosotros a través de Jesús. Nos encontramos en el siguiente programa, en el cuarto. No te lo pierdas.